Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, mi hermana Ani, mi hermano Gastón. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Hola, Nina, buenos días. El Señor te bendiga más. Mi hermana Gabriela, saludos. El Señor Jesús la bendiga. Buenos días. Amén, amén. Gracias, mi hermana Nina. Eso, mi hermano en Ben, el Señor te bendice más. Saludos. Mauricio Sánchez, hola Mauricio, buenos días, el Señor te bendiga. Ahí está la tía Roxana, buenos días, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Sandra Rivera, hola, buenos días, Sandrita desde Bogotá. Buenos días, buenos días. El Señor te bendiga más, saludos. Ahí está también desde Bogotá don Alberto, porque el Señor Jesús te bendiga, don Alberto, saludos. Para ti, para tu casa. Ahí está también doña Berta, Bertica, Señor Jesús me la bendiga, mi hermana. Saludos para usted, para don Fausto, para la casa también. Ahí está mi hermana Ana Zúñiga, el Señor Jesús la bendiga, Ana, esperando que esté bien. Saludos. Ahí está María Lucero, Lucerito. Hola Lucero. Hola, buenos días. Buen día, buen día. El Señor te bendiga. Saludos, Lucero. Amén, amén. Gracias. Ana, el Señor te bendiga más también a vos. Ahí está Paulita Ogalde. Hola, Paulis. El Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Saludos para ti, para tu casa, Diego, para doña Magdalena, Antonio, para tu hermano, tu cuñada, para todos. Amén, amén. Buenos días, mi hermana Ana Solano. Saludos también. El Señor Jesús la continúe bendiciendo. Ahí está mi hermana Mayra Vega. El Señor la bendiga más, mi hermana. El Señor la guarde en su precioso nombre. Jania Elizondo también. Saludos. Amén, amén, Paola. Amén, amén también. Bueno, ahí se siguen sumando y bueno, agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque bueno, ya con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Hoy gracias al Padre estamos más cerca que cuando creímos al principio. Está mi hermano Jairo Guzmán también, el Señor Jesús te continúe bendiciendo, saludos, buenos días. Y nada, aquí estamos entonces compartiendo juntos esta vida de fe. Yesenia, hola. El Señor te bendiga y te guarde también. Saludos para ti, para Michael, para Abby, para tu familia extendida. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas. Y bueno, aquí vamos entonces. Siguen sumando los hermanos y agradecido entonces con el Padre por este tiempo, por este compartir juntos esta vida de fe. Aquí estamos en esta mañana entonces para inquirir sabiduría, conocimiento, poder y revelación de su palabra. Vamos a encomendarnos entonces al Padre, vamos a pedir por la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de la obra gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu y del Padre sea trayendo la revelación de su voluntad a nuestras vidas, por medio de la palabra escrita, que podamos entonces y aprendamos bien a través de la Biblia, para que también a través de la Biblia enseñemos bien. Vamos a orar, hermanos amados. Dios Padre nuestro, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo maravilloso que yo y mis hermanos podemos venir y puestos de acuerdo, Señor, venir delante de ti, Padre, para reconocer tu deidad, tu exclusividad como el único Dios verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, y a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste al mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, ahora tenemos también, confesamos, Padre, que ahora también tenemos entrada, Señor, a esta gracia, al poder, Padre, estar en tu presencia a través de la justicia que es por medio de la fe en Él y en su obra en la cruz. La sangre preciosa que Él derramó allí para el perdón de nuestros pecados, a través de la cual podemos, Señor, acercarnos a ti y decirte, Abba, Abba Padre nuestro. Te damos gracias, Dios de los vivos, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio. Con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora, nos has sostenido, con la diestra poderosa de tu justicia nos has traído hasta aquí. Te damos gracias, Padre bueno y misericordioso,
Y ahora juntos, puestos de acuerdo, yo y mis hermanos, Señor, venimos a clamar, Padre, a pedir por la sabiduría, el conocimiento, el poder y la revelación de tu palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros. Que, Señor, nos abras las escrituras y por medio de tu Espíritu Santo nos guíes a toda la verdad. Que nos conmuevas, nos capacites, nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos conocer más y mejor tu voluntad. Y no solamente conocerla más y mejor, sino también que obres con tu Espíritu Santo y nos fortalezcas y nos ayudes para poderla, Señor, obedecer y darla a conocer, Padre. Que uses con poder y gloria nuestras vidas para tu reino, para tus planes, para tus propósitos, Padre nuestro, por amor a tu nombre te lo pedimos. Gracias, Señor, te damos en esta hora y en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. A tu gracia, Dios de los vivos, a tu buena voluntad. Nos encomendamos y en el nombre de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bueno, ahí está también entonces Oralia, el Señor Jesús te bendiga. José Luis Rivas, el Señor te bendiga más también. Se siguen sumando y bueno, agradecidos con el Padre, como les decía, por sus preciosas vidas. Hola, doña Carmen también, el Señor Jesús la bendiga, saludos a la distancia. Y bueno, entonces hermanos, ahí estamos entonces, conmovidos por esas últimas noticias, ven cómo está la situación, el mundo en el que estamos, en el que vivimos y pues de alguna manera a todos esto nos afecta porque digamos uno pensaría que eso está ya ocurriendo en Europa, largo de nosotros, pero eso no es así porque de todas maneras estamos todos en un mismo barco y todos interactuamos en este mismo lugar. Fred, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, amén, amén, José Luis. Y bueno, de alguna manera pues no es que digamos no lo deje de sorprender a uno, pero sin embargo pues como siempre les comento son digamos sentimientos no encontrados sino como tal pues que a uno le da tristeza ver entonces que los hombres pues con un corazón tan endurecido nos estemos matando los unos contra otros. Eso, Rafa, el Señor Jesús te bendiga, saludos, un abrazo a la distancia, el Señor guarde tu preciosa vida, saludos también a José y a la niña, a las niñas. Pero sin embargo, pues por otra parte, también digamos el poder ver la palabra de Dios cumplirse y poder entonces también con el entendimiento, dice la Biblia, que cuando veamos todas estas cosas que ergamos nuestra cabeza, pues porque ciertamente nuestra redención está cerca. Y pues, hermanos amados, sí, como siempre les he compartido, con el entendimiento, pues poder conocer la palabra profética que es la palabra de Dios y pues en este caso la palabra de Dios hablada por el Hijo, por nuestro Señor Jesucristo. Porque entonces cuando no hay entendimiento acerca de esto, pues se levantan argumentos, como cuando les explicaba que el Señor habla en su palabra y en el Evangelio y anuncia todas las cosas y las señales que van a suceder antes de su venida. Y pues como esos burladores de los que también la Biblia menciona ya el Espíritu Santo por boca de nuestro hermano Pedro, de esos burladores, de los que se burlan de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues distorsionan todas las cosas y argumentan. Entonces, y producto de su ignorancia y la dureza de su corazón, el diablo es experto entonces en usar esa dureza de corazón para levantar argumentos en sus vidas y pues entonces algo como digamos las palabras de nuestro Señor proféticas de nuestro Señor Jesucristo no hayan cabida en sus corazones y pues no hay entendimiento. Entonces dicen que habrá guerras y rumores de guerra. El Señor Jesucristo no lo manifestó. Mateo, vamos a mirar.
Mateo 25. Mateo 25. Perdón, 24, perdón. Señales antes del fin, el versículo 24, capítulo 24, versículo a partir del 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto es. Entonces, sí, pero es que hemos oído rumores de guerra y entonces, y guerra, y ya pasó la primera y pasó la segunda, y pasó la guerra de los romanos contra eso, y pasó aquí, pero, y todavía nada que viene. Pero dice ahí: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Y esa Elizabeth, doña Elizabeth, el Señor Jesús la bendiga, saludos a la distancia. Esa es y está siendo una constante, una palabra profética, como les he explicado, constante. Ana Yancy, el Señor te bendiga. Pero eso. Y entonces siempre, cuando es una guerra en una parte, una guerra en otra, pero lo que pasa es que, mis amados hermanos, el punto aquí es que de alguna manera entonces debemos entender que el hecho de que la maldad del hombre se multiplique, como lo dice aquí mismo más, entonces dice, espéreme aquí, más acá, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En el 12, y dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces sí, el hecho de que hoy, hermanos amados, entonces claro que sí, la maldad se haya multiplicado más, pues entonces también da pie a que, digamos, no podemos estar, digamos, hablando de que van a haber por decir algún escenario para una tercera guerra mundial. Eso no hay capacidad, no hay, digamos, en este momento, digamos, no hay, no va a existir. Si vamos a hablar de una guerra, es una guerra final. Hoy las naciones entonces están, digamos, son potencias nucleares. Rusia, China, Estados Unidos, parte de países europeos, India, Pakistán, Israel, son potencias nucleares, armas de destrucción masiva, donde, como les decía, no hay, digamos, espacio para decir entonces es una confrontación bélica de hombres cuerpo a cuerpo, todavía, digamos, de aviones, de barcos, de buques. No, no, no. Ya es cuestión, digamos, de armas atómicas, armas nucleares, bombas nucleares que, digamos, una sola bomba de esas puede borrar una ciudad entera como Nueva York en menos de 5 minutos. Entonces son cosas, como decir algo, tremendas las que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. Donde pues entonces, como siempre, con el entendimiento, el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ve? Pero entonces el punto, bueno, a lo que queremos es, a lo que quiero pues llegar es a que entendamos que esos, oiremos de guerras y de rumores de guerras, pero que el fin no está, aún no está el fin, sino que por el contrario, ¿cuándo es que sí el fin está cerca? Miremos en Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses.
permítanme un momento. Primera, perdón, me equivoqué, lo lamento. Ay, mi hermana María Teresa, hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Ana Yancy, ya te saludé, ¿cierto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Ven? Como de alguna manera, gracias al Padre y a la revelación por medio de su Espíritu Santo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos entonces claro el panorama. ¿Ve? Porque a nosotros el que hayan guerras y rumores de guerra es la palabra profética de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está dejando claro y nos está manifestando que esa es la constante. ¿Por qué? Porque es que el reino de los cielos sufre violencia. Y yo no sé, pues, cuántos de ustedes de alguna manera compartan, digamos, la visión o el pensamiento, digamos, con respecto, un ejemplo, a este enfrentamiento que vemos hoy entre de la invasión de Ucrania, por parte de Rusia, y en cierta forma la defensa encabezada, pues llamémoslo así, por Estados Unidos. ¿Qué es entonces realmente lo que está en juego? Ah, no, porque es que eso es, digamos, geopolítica basada en todo el tiempo, siempre en economía, en poder, en sí, muy bien, pero eh, más de alguna manera, más de alguna manera, entonces debemos entender que lo que está aquí, digamos, en conflicto es, digamos, lo que significa la libertad y lo que significa o lo que es la esclavitud. Eso es entonces lo que de alguna manera es con la óptica que nosotros debemos verlo. No, porque es que entonces el problema es que todo es campaña mediática, que todo es una cosa que si Estados Unidos entonces invade es pro de la democracia. Y si entonces ahora Rusia va a invadir, entonces eso no es autoritarismo. Perfecto. Hola Patricia, el Señor Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Bueno, pero de alguna manera entonces es así, es correcto. Estados Unidos es una democracia. Rusia no es una democracia, es una autocracia. En Rusia solamente es entonces, digámoslo de alguna manera, lo que este señor Putin diga y nada más. Y no sé si han visto de alguna manera ahí en las noticias que miles de ciudadanos rusos no están de acuerdo. Pero que entonces el hecho de que no estén de acuerdo no quiere decir que puedan salir y manifestar su desacuerdo y entonces el presidente pierda popularidad y el presidente se enfrente, digamos, a un castigo político de no reelección, ¿no? Este señor Putin ya tiene garantizada el gobierno total del país hasta el 2028. Lleva 20 años en el poder y está garantizado su mandato hasta el 28. Y si de aquí al 28, que tiene 78 años, todavía echa
va a hacer otra triquiñuela y va a hacer otra cosa para nuevamente volver otro periodo de 10 años. Diferente es entonces en los Estados Unidos. Este señor Biden lo que tiene son 2 años más de mandato y yéndole bien, que digamos lo reeligieran, sería por otro periodo y no más. Y pare de contar, no tiene oportunidad, no puede aspirar a nada más. Entonces, mis amados hermanos, pues lo que está en juego, digámoslo así, realmente es eso. Y está ocurriendo en Europa. Y las guerras grandes, poderosas, fuertes, de renombre, ocurren es en Europa. Y todo eso pues va de acuerdo con entonces lo que también la Biblia nos muestra y nos enseña. Porque todas estas escaramuzas, por decir algo en este caso, el hecho de que ya de alguna manera Ucrania, aunque no haya o no esté, todavía haya sido o no esté, o no la hayan alcanzado pues a oficialmente reconocer como miembro de la Comunidad Económica Europea, Ucrania es considerado Europa, todavía no es Asia. En el meridiano en que está Ucrania, más del 95% del país está o pertenece a lo que es entonces Europa. Y ahora sí, pues entonces a raíz de esta circunstancia, vamos a entonces a ver cómo entonces, digamos, los europeos. Wilfredo Sagia, buenos días, el Señor Jesús lo bendiga. Los europeos van a tener que replantear entonces cómo ellos están, digamos, de alguna manera débiles y vulnerables ante un enemigo potencial como es entonces Rusia y Vladimir Putin. Lo que va a llevar entonces, o lo que va a conllevar a que ellos empiecen a preocuparse por su seguridad. Miren, Donald Trump, cuando fue presidente de los Estados Unidos, se los dijo: ustedes están viviendo en una zona de confort porque hasta ahora hemos sido nosotros, los Estados Unidos, los que hemos, digamos, puesto al frente, a la brisa, y hemos entonces, digamos, sostenido lo que es la Alianza Atlántica, la OTAN. Pero si ustedes no aumentan su presupuesto de seguridad, no, pero es que tenemos paz y tranquilidad. Mejor vamos a invertir en desarrollo, en subsidios. Perfecto, muy bien. Pero no veían venir lo que desde lejos sí se veía, y pues entonces ahora están enfrentándose a esta realidad de que se están dando cuenta de que son totalmente vulnerables. Y eso va a conllevar entonces a que ahora, de ahora en adelante, todo el esfuerzo económico de la Unión Europea esté y vaya dirigido a una carrera armamentista, a posicionarlos entonces y a ponerlos en primer nivel. Y eso es entonces congruente con lo que ya nosotros podemos darnos cuenta, la Biblia dice. Porque cuando hablamos aquí en Tesalonicenses capítulo 5, entonces esto lo leímos en el versículo desde el 1 hasta el 3. Pero si vamos
un momento mismo ahí y vemos del 4 a partir del 13, dice la venida del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces está hablando acerca de la venida del Señor y cómo va a ocurrir. Pero entonces dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es, y lo que está dejando claro ahí. Ay, hermano, bueno, saludos desde aquí de Costa Rica, el Señor te bendiga. Es como, digamos, con una capacidad de poder y poderío económico y militar, se va a levantar entonces Europa. De Europa es el líder, que es el que nosotros en la Biblia conocemos como el anticristo. Como el anticristo. ¿Ve? Y ese es el hombre que es el líder europeo poderoso, es el que entonces va a lograr instaurar esa paz que el mundo anhela, que los hombres tanto desean. Y pues entonces, de igual manera, así va a lograr y va a llegar a hacer ese engaño a través de los cuales entonces los judíos, el pueblo de Israel, se va a ir en pos de él, se va a ir tras de él, lo va a reconocer como ese Mesías que estaban esperando y va a hacer entonces el engaño. De eso estamos hablando y eso estamos compartiendo durante esta enseñanza que estamos teniendo los días lunes. Eso vamos entonces a tratar de ver con más detenimiento acerca de todo esto con respecto a el levantamiento el surgir y y la manifestación de este personaje, de el anticristo, de la bestia, como la nombra, y del falso profeta, que es el que entonces como tal cumple la función de Juan el Bautista, que fue anunciar y manifestar al Mesías enviado por el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Pero pues el diablo es experto en plagiar, en copiar, y pues lo único que tiene es el plagio, la copia. Y entonces, de igual manera, así como se manifestó a través de Juan el Bautista, el Padre lo usó como instrumento para manifestar a su Hijo al mundo. Entonces, también el diablo va a usar ese falso Elías, ese falso profeta, para manifestar entonces el anticristo. ¿Ven? Entonces, bonito es poder con el entendimiento, mis amados hermanos, y yo pues en esta mañana, digamos que compartamos para tener claro el entendimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Y como dice así, entonces el 5.1, pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Perfecto, pero sin embargo es inevitable no perturbarse por los hechos y los acontecimientos que nos rodean. Y es, como le digo, algo que nos afecta a todos, porque a raíz de esta circunstancia, la economía, si podíamos entonces o veíamos que iba a haber de alguna manera hablar de una recuperación económica post pandemia, de eso ya usted y yo y prácticamente nos podemos o nos debemos olvidar, porque entonces ahora había llegado, digamos, otra pandemia, la guerra.
es otra pandemia. Y efectivamente, pues a todos nos va a afectar. Todos nos vamos a ver afectados. Pero entonces ahí es donde con el entendimiento nosotros debemos, esforzados y alentados, porque nuestra redención está cerca. Las circunstancias y el impacto, digamos, económico, moral, social, son una realidad porque nosotros vivimos y estamos en este mismo barco. Solamente que entonces el punto aquí es que, al igual que cuando hablamos acerca de pandemia, todas estas cosas están siendo principio de dolores, pero aún no es el fin. Y pues está conmoviendo al mundo para guiarlo al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y a los que ya hemos recibido esta fe, pues está siendo para nosotros entonces también motivo de prueba. ¿Ven? Pero son principios de dolores, todavía no es el fin. ¿Ve? Según lo que el Señor entonces está diciendo, aunque nosotros entonces creemos que la venida del Señor por medio de su palabra lo entendemos, es eminente. Sin embargo, el Señor Jesús nos dice que aprended de la higuera, que cuando ya tus ramas, cuando el tiempo está cerca, sus ramas están cayendo, entonces puede ver uno y distinguir los tiempos. Bien, amados hermanos, no, pues que el Señor nos ayude, que el Señor conforte esos corazones y que todas esas personas que están sufriendo en este momento, todos los embates de esta guerra, el dolor y el sufrimiento, sea conmoviéndolos y guiándolos al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Que el Padre sea levantando obreros aprobados, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, para que en medio de toda esta tribulación se predique el Evangelio. Esa es la oración eficaz del justo que puede mucho. Esa es la manera correcta. Que por medio de esta circunstancia, de esta breve y momentánea tribulación, todas esas personas entonces que están siendo atribuladas y todas las personas del mundo que vamos a sufrir tribulación por consecuencia, ya de la guerra directa o indirecta, pues sea todo esto obrando para ablandar el corazón de piedra del hombre y que sea pues el Padre enviando obreros a las mies, porque a la verdad las mies son muchas, pero los obreros son pocos. Esa es la oración eficaz del justo que puede mucho, mi amado hermano. Que en medio de esta circunstancia el Señor levante hombres y mujeres llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, que prediquen con denuedo el Evangelio del reino de los cielos, que le anuncian a los hombres que ya Dios de ellos tuvo misericordia y que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es entonces en lo que nos debemos enfocar, en hacer lo que Él nos mandó y que pues el Señor nos ayude para cuando llegue nos halle haciendo así. Hermanos amados, entonces el domingo compartíamos lo que es ya en Mateo capítulo 5, versículo 7, nuestro quinto artículo de la Constitución del reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Les comenté acerca de el testimonio que da la Biblia sobre un hombre, el rey David. Y bueno,
esperando con la ayuda del Padre que se hayan leído o se estén leyendo juiciosos el libro del profeta Samuel, primera y segunda de Samuel, que es donde está más, digamos, evidente y clara lo que es entonces la vida, obra de este rey David. Y que entonces allá mismo en primera de Samuel, el testimonio que da Dios acerca de este varón, de este David, primera de Samuel, capítulo 13, cuando el profeta Samuel, viene a notificarle al rey Saúl que ha sido desechado, en el versículo 14 dice, más, o sea, Samuel hablándole a Saúl, para meternos en el contexto, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ve? Entonces dice un varón conforme a su corazón. Entonces, un varón conforme a su corazón. Y cuando nosotros vemos la vida del rey David, nos damos cuenta que definitivamente esas palabras de nuestro Señor Jesucristo cada vez cobran más fuerza, con más entendimiento, más fuerza. La verdad se hace más clara, más evidente, más fuerte. Y me refiero a esas palabras del Evangelio según San Juan, capítulo 10, donde enseña acerca de que el ladrón solamente vino para matar, para robar y destruir, refiriéndose entonces a la religión, a la religiosidad y a la mentira y el engaño de la verdad de Dios falseada por la mentira del hombre. Eso es para que de alguna manera nos ubiquemos en lo que es religiosidad. Cuando hablamos acerca de religión, de religiosidad. Eso, mi hermana Ana Victoria, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Recuerden, es falsear, es cambiar, es trocar, es robarle la gloria a Dios por cambiar la verdad suya por la mentira del hombre. Entonces que cuando, como les decía, vemos al rey David, a muchas personas les causa impacto pensar de que este hombre David realmente sea un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Porque la Biblia deja clara y expuesta toda la culpabilidad del hombre y la inocencia de Dios. Siempre les he dicho que eso es una manera maravillosa de comprobar la veracidad de la Biblia. Entiéndame, en la Biblia el hombre está dando testimonio en contra de sí mismo y a favor de Dios. En la Biblia habla y narra acerca de los hombres, lo llama en Hebreos 11 los héroes de la fe. Hombres que alcanzaron reconocimiento y gloria eterna delante no solamente de los hombres, sino delante de Dios. Y comienza hablando acerca de Abel, de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. David, eso, el Señor Jesús te bendiga. Hombres, como les digo, que alcanzaron reconocimiento, no solamente delante de los ojos del Dios que los creó, y Él no se avergüenza de llamarse su Dios, sino aún delante de los hombres. Prácticamente casi que 5.000 años después todavía nosotros estamos por medio de la Biblia teniendo un testimonio acerca de un hombre
que manifestó fe ofreciendo un sacrificio hace 5.000 años. Abel. Hace 6.000 años prácticamente. ¿Cuáles 5? Hace prácticamente 6.000 años. 6.000 años son mucho tiempo y todavía nosotros hablamos de Abel. Nosotros todavía hablamos de Moisés, todavía hablamos de Abraham, todavía hablamos de Isaac, de Jacob. Y en el cielo todavía se habla de ellos y se continuará hablando de ellos. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces sí, en la Biblia, que es escrita por hombres, el hombre está dando testimonio en contra de sí mismo y está dejando claro y está manifestando que el único incorruptible es Dios, el Creador. La Biblia narra y deja clara la corrupción de la criatura, del ángel, de la tierra entera, del hombre. Pero deja claro esa corrupción, como les digo, de la criatura, pero en ninguna parte manifiesta o se ve que haya corrupción en el Creador. Dice allá claramente ahí, vamos en Deuteronomio. Capítulo 33, 32. Versículo 4. Hablando acerca de Dios, el Padre, el Creador de todas las cosas. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. La corrupción no es suya. El Creador es incorruptible, pero sin embargo, como les decía, por toda parte la Biblia está dejando claro que la corrupción es de la criatura, sea de los ángeles que se corrompieron o del hombre que se corrompió y se corrompe. Bien, entonces, hablando acerca del rey David, la Biblia da testimonio sobre todo lo que es el pecado y la maldad del rey David. Por eso los invito en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, para que lean y aprendan y se instruyan. El rey David, hablando acerca de comportamiento, de ética, de moral, en cuanto a sus relaciones interpersonales y las cosas del mundo, de la carne, está dejando clara la Biblia la cantidad de hierros. Y no solamente para con los hombres, sino para con Dios aún. Y pues, como les decía, puede resultar o puede parecer inverosímil decir, el que sea precisamente a ese hombre el que la Biblia se refiere, que es un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es entonces, o qué hace que ese rey David sea un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios? Cuando nosotros vamos a ver el pensamiento de ese hombre y donde manifiesta su corazón expresado en los salmos. Entonces ahora sí, cuando vamos por decir algo, entonces, ¿qué podemos decirle? Salmo 32, la dicha del perdón.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya. ¿Ve? El Salmo 51, el Salmo 23, el Salmo 119. Este es un hombre que tiene un corazón conforme a Dios, al corazón de Dios, precisamente por eso. Porque conoce y sabe que Dios es misericordioso. Para tener claro también el entendimiento correcto acerca de lo que significa misericordia, es a través de esa vida misma del rey David que nosotros aprendemos. ¿Recuerdan? Les dije para que les compartí la historia para que la leyeran, donde entonces efectivamente el Dios vivo desecha al rey Saúl y hace que el profeta unja a el rey David, como rey, y eso produce la ira, la envidia y en Saúl el deseo de matar a David. Lo persigue para matarlo, se convierte en su más acérrimo enemigo. Y sin embargo, con todo y eso, el rey David, por misericordia, le perdona la vida. E incluso cuando vean la historia, la lean, se van a dar cuenta que el rey David mata al hombre que mató a Saúl, su enemigo. Y muchas veces, entonces, como siempre, producto de la ignorancia y del desconocimiento acerca del conocimiento, correcto acerca de Dios, el Padre, creador de todas las cosas, a través de su Hijo Jesucristo, de su palabra y por la obra maravillosa del Espíritu Santo, entonces los hombres, pues, por decirlo así, hablamos acerca de Dios y de su misericordia, pero no tenemos claro ni siquiera el concepto, qué significa o qué es qué significa o qué es la palabra, cuál es el significado, correcto de la palabra misericordia. Misericordia. ¿Ve? Misericordia es tener la capacidad, de sentir el dolor ajeno como propio. Y eso es algo que nosotros podemos ver manifestada la misericordia de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esa vida, entonces, que en la sombra se manifiesta como el rey David, perseguido por Saúl, usted y yo la vamos a ver en nuestro Señor Jesucristo, perseguido por su mismo pueblo, por sus mismos hermanos, por su misma familia. ¿Ve? Y que entonces Dios, el Creador, se manifestó a través de su Hijo Jesucristo a su creación. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo escupimos y lo matamos crucificado en un madero. Y aún con todo y eso, en medio de su agonía,
el Hijo de Dios nunca profirió palabra de maldición, sino que por el contrario oró, intercedió y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, eso es, y lo que nosotros con el entendimiento podemos darnos cuenta, significa misericordia. Poder sentir compasión por los que nos aborrecen, porque tenemos claro de que no saben lo que hacen, porque a su vez son víctimas ellos mismos. ¿Ve? Cuando usted entonces y yo podemos ver a las personas que nos rodean, que actúan mal y nos hacen daño, desde esta óptica, entonces nosotros podemos, al igual que nuestro Maestro, que nuestro Señor, orar por ellos y perdonarlos de todo corazón, porque sabemos que no saben lo que hacen, porque están siendo ellos a sí mismos también entonces víctimas. Y por eso ese artículo 5 de la Constitución del Reino de los Cielos es claro: sed misericordioso, bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que perdonan, porque entonces ellos serán perdonados. Porque si no perdonáis a los hombres vuestras ofensas, así tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros vuestras ofensas. Y está enseñando a través de entonces las parábolas del Señor Jesucristo, y entonces allá en los dos deudores, para que entonces a nosotros nos quede claro lo que significa y lo que es entonces la gracia y el perdón. Porque usted y a mí no se nos puede olvidar que nosotros cometemos y que continúa habiendo en nuestras vidas pecado y maldad. Que mientras estamos en esta carne y en este mundo pecaminoso, el pecado y la maldad es una constante en nuestras vidas, pero que entonces el pecado nos convierte en enemigos de Dios. Por causa del pecado somos enemigos de Dios. Eso no se quita, eso no desaparece, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Porque su Hijo Jesucristo está orando y está intercediendo y está diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que es por esa misericordia divina que nosotros entonces experimentamos la gracia, el perdón. Y que entonces no podemos hablar de fe, no podemos decir que hemos recibido o que creemos que tenemos por la misericordia de Dios el perdón de nuestros pecados, si no somos capaces a sí mismos de perdonar. Nadie puede dar de lo que no ha recibido, mi hermano. Yo no puedo decir: ahora, pero pastor, me dicen las personas, no, es que yo no lo puedo perdonar. Claro. Pero usted sí cree que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre, y que por medio de la fe en él, el Padre está perdonando sus pecados. Ah, no, yo sí estoy claro, Padre Pastor, yo sí estoy claro de que el Señor me perdona. Y me perdonó y me perdona. Ah, pero eso es el Señor, yo no. Ah, bueno, entonces tiene que entender que a esa religiosidad suya no es lo que la Biblia llama la fe verdadera. Porque por sus frutos los conoceréis. Esa es la fe verdadera. Si yo, siendo malo, Dios me perdonó y me perdona,
por su gracia y por su misericordia disfruto de su perdón, ¿por qué yo no voy a poder perdonar? Si yo he recibido, no tengo excusa para no poder dar. Y si yo realmente no soy mejor que mi prójimo. Porque al igual que ella, también entonces yo estoy sujeto a debilidades, a concupiscencias. Estoy siendo oprimido por la corriente de este mundo. Eso queda claro entonces en la, como les decía, parábola de los dos deudores, ¿la recuerdan? Aquí mismo en Mateo. Espere, en Mateo 18, versículo 18, capítulo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso y fue y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, mis amados hermanos, este es el artículo 5 de la Constitución del Reino de los Cielos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Que la misericordia vence el juicio, y que juicio sin misericordia habrá para el que no haga misericordia. Así lo acabamos de ver, ¿cierto que sí? Si a usted y yo, que hemos experimentado la gracia, el perdón de Dios, que es lo más grande y más malo que podemos entonces hacer, porque es contra el Dios que nos creó, el Dios santo que nada nos ha hecho, ¿cómo no vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos ultrajan, a aquellos que, porque aunque podamos y seamos cristianos, no somos un billete de 5,000 y no somos perfectos para caerle bien a todo el mundo, y no todo lo que decimos, no todo lo que hacemos, no todo lo que actuamos, por más que pensemos, por más que aún nosotros mismos juremos que está bien y no ofendemos a nadie, no es de esa manera, no es así, no es de esa manera, no es así. Entonces, nada, mis amados hermanos, entonces que sea el Padre ayudándonos para que, así como agradecemos porque sus misericordias son nuevas cada mañana y se renuevan cada mañana, y su perdón está disponible a través de la fe en su Hijo Jesucristo, pues animémonos y cada vez llenémonos más de ese perdón, experimentemos cada vez más gracia haciendo nuestra oración de confesión, y pudiendo entonces llenarnos del Espíritu Santo para que podamos entonces, así como por gracia hemos recibido perdón, por gracia podamos también perdonar. Amén.
Bien, esta noche, si Dios lo permite, vamos a estar también compartiendo más acerca de esta enseñanza con nuestro hermano Rafael. También entonces recordarles mañana a partir de las 5 de la tarde con el hermano Enben y la hermana Gabriela también vamos a tener la reflexión, la enseñanza acerca de este tema, no solamente para los jóvenes, sino para todos entonces los que quieran llenarse más, porque todos nos usa el Señor de alguna manera, pero diferente, y no todos, aunque sea en la misma línea, decimos lo mismo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que nada, los invito. Y también para el domingo, entonces, el culto al Señor. Y ánimo, forcémonos y seámonos valientes, ergamos nuestras cabezas y veamos que ciertamente nuestra redención está cerca. Hoy estamos más cerca de alcanzar esa promesa que cuando creímos al principio. Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor Jesús por sus vidas. Un beso, un abrazo, el Señor los bendiga. Vamos a despedir este tiempo orando juntos. Todos los carros, pero más diésel. Sí, ya sé, pero, ¿por qué ahora tanto?